Hoy vamos a hablar de la generación del 80. ¿A qué llamamos la generación del 80? ¿A qué llamamos generación del 80? A un grupo de hombres que gobernaron nuestro país en esta década. Esos hombres pertenecían a un grupo pequeño pero poderoso, con muy buen poder adquisitivo, es decir, un grupo pequeño con poder y dinero. También lo van a escuchar nombrar como la élite. Su proyecto estaba dirigido a lograr la modernización y el progreso del país, algo bueno para avanzar, pero este proyecto no incluía la participación del pueblo. Su modelo económico era liberal y los más beneficiados eran los exportadores agropecuarios, los que vendían materia prima al exterior, productos de la agricultura y de la ganadería. En especial se los vendían a Europa. Nosotros ya hablamos de estos grupos que eran pequeños y muy poderosos y que eran dueños de grandes porciones de tierra, ¿sí? Pero hay un detalle muy importante. Dijimos que si bien tenían poder y dinero, era un grupo pequeño y por lo tanto, ¿cómo iban a ganar una elección? Si el pueblo vota, ellos no iban a ganar, iban a votar a otro grupo. No podían tampoco suspender las elecciones porque sería una dictadura. Entonces su pensamiento fue, ¿qué hacemos? ¿Cómo ganamos? Y listo. Una manera muy simple es a través del fraude. Una democracia ficticia, ya que se arreglaba de antemano quién iba a ser elegido. ¿Democracia? No. Seguro lo conocen, y si se olvidaron se los presento. Julio Argentino Roca. Siendo ministro de Guerra durante la presidencia de Avellaneda, comandó la campaña al desierto. Este tema ya lo vimos, pero siempre es bueno recordarlo para que no vuelva a suceder más. No era un desierto, eran tierras ocupadas por sus verdaderos dueños, los aborígenes. En nombre del progreso, con la necesidad de tener más tierras para cultivar y criar ganado, y así más materia prima para vender a Europa, se le quitaron las tierras a los aborígenes. ¿Qué pasó con ellos? Los exterminaron, los asesinaron o los tomaron como prisioneros. Una parte terrible de nuestra historia. Volvamos al tema. Roca pertenecía a un partido político llamado PAN, Partido Autonomista Nacional, que era formado por esta élite de la que hablamos antes, y en 1880 asumió como presidente de la República Argentina. Para recordar un poquito la línea presidencial, recuerden que Mitre estuvo de 1862 a 1868, luego está Sarmiento de 1874 a 1880 y por último Avellaneda de 1868 a 1874. A este periodo se lo llama de organización nacional. Luego comenzaría la década del 80 con Roca, de 1880 a 1886. No es para que recuerden específicamente la cantidad de años, porque esos son datos que uno se puede ir olvidando, pero sí tener una idea de que pasamos por una etapa que era la de organización nacional y ahora entramos en esta década del 80. Volvamos al tema del voto y del fraude. Según nuestra Constitución, el voto es secreto, universal y obligatorio. Es decir, que si uno no va a votar, tiene que justificar por qué no lo hizo. Pero en esta época el voto no era obligatorio. Y esto colabora con el fraude, porque ¿qué pensarían en aquella época? Si logramos que el pueblo no vote o vote lo menos posible, tenemos más chance de ganar. Y si alguien no va a votar, nadie le va a preguntar el por qué o le va a reclamar por qué no votó, porque no era obligatorio, ¿sí? A esto se le suma que las mujeres no podían votar. Vayan descontando, Y los extranjeros tampoco. Y recuerden que nosotros ya estudiamos la gran inmigración que hubo de Italia y de España en especial. Mucha población de nuestro territorio era extranjera.
Así que había muchas personas que no iban a votar. Sigamos descontando gente para votar. En la actualidad, toda la población, teniendo en cuenta el número de documento, el DNI, está anotada en unas listas que se llaman padrones. En esa época, para votar, tenías que anotarte en una lista y los jueces de paz, que eran los que te anotaban, también decidían quién estaba apto y quiénes no. ¿Y para quiénes trabajaban estos jueces? Y claro, para la élite. Así que ellos también hacían selecciones. Entre las selecciones, las mujeres, los inmigrantes, los que no les permitían llegar a votar, la verdad que bajaba el número terriblemente. ¿Qué pasaba con el pueblo? El pueblo no tenía interés en las elecciones, y era lógico, porque no tenían la fuerza ni el poder para cambiar la situación. Y gran parte de ellos no estaban habilitados para votar, o porque eran extranjeros, porque eran mujeres, porque no los ponían en el padrón. Entonces sabían de antemano que era imposible cambiar esto. Y que para colmo, ya el presidente que iba a ser electo estaba seleccionado de antemano. ¿Cómo luchar con un grupo tan poderoso, no? Y es así que con una falsa democracia asumían los presidentes en esta década. Sigamos con la línea presidencial. Como indica la Constitución, la que tenemos en la actualidad, el periodo presidencial dura 4 años y se puede reelegir una vez. Esto se debe a una modificación de la Constitución realizada en 1994. La Constitución de 1853, la inicial, establecía un periodo presidencial de 6 años sin la posibilidad de reelección. Reelección consecutiva. Podía pasar otra persona a tomar el cargo 6 años y después sí podías volver a ser presidente, pero no reelección directa. Es así como, terminados los 6 años, en 1886 Roca tiene que dejar la presidencia y lo sucede su cuñado Miguel Ángel Juárez Celman, que pertenecía al mismo partido de Roca y obviamente también había sido elegido a través del fraude. ¿Sí? Como fue en todo este periodo. La semana que viene vemos qué pasó durante el periodo de gobierno de Juárez Celman, que es muy importante, y continuamos con esta década del 80.